movimiento de Schoenstatt es un movimiento marcadamente mariano, que quiere aportar en la Iglesia, yo diría, una nueva imagen de María, una nueva relación con ella y también una nueva fuente de gracias en un santuario que está en un valle del Rin, en Alemania, santuario de Schoenstatt. El nombre Schoenstatt es un nombre alemán, por cierto, ¿no? Al lado del Rin hay una ciudad que se llama Coblenza y al otro costado hay una pequeña ciudad, Vallendar, y en esa ciudad hay un valle que se llama el Valle de Schoenstatt. Y ahí una pequeña capillita, santuario, que es el centro de nuestro movimiento, un santuario mariano. Nosotros nacimos como movimiento, como les decía, como un movimiento marcadamente mariano. Puede decirse que no es ninguna novedad eso, ¿no es cierto? Porque hay muchísimos movimientos marianos en la Iglesia y a lo largo de la historia, imagínense, o sea, en todos los tiempos, en todos los lugares, nosotros nos encontramos con María. Por eso, hablar de una novedad mariana, en cierto sentido, no es novedad, porque donde está Cristo está siempre María, o debiera de estar siempre María. No existe Cristo sin María, y tampoco María sin Cristo. Y eso es algo que nos distingue de todas las otras religiones cristianas, que a veces dejan a María un poco relegada a una función muy secundaria, solo casi biológica, digamos, haber sido la madre de Jesús. Pero para nosotros, católicos, María tiene un rol tremendamente importante junto al Señor. De hecho, Cristo nos vino a redimir no solo, quiso tener a su lado a una persona, a alguien de nuestra raza, por así decir, ¿no es cierto?, que cooperara con Él en la obra de redención. Ya si hablamos de María, hablamos de la importancia que tenemos nosotros para con Dios. El ser humano no es alguien que solamente recibe de Dios, que solamente es pasivo. Dios lo perdona, Dios lo justifica y el hombre está ahí nomás. Para nosotros, Dios ciertamente es el que nos redime, pero nos redime con nuestro apoyo, con nuestra ayuda, con nuestra cooperación. Y eso que vale para todo ser humano, Dios lo ejemplarizó en la persona de María en forma extraordinaria. O sea, el acto central de la redención no está solo el Salvador, no está solo el Redentor, está con una corredentora, decimos nosotros. Y eso no es para disminuir el poder de Dios o la gracia de Dios, sino que para mostrar su magnificencia, su amplitud, digamos, cómo Dios, por así decir, no es un egoísta, sino que al contrario comparte con nosotros, nos dignifica. Si participamos, quiere decir que somos importantes para Dios. Y eso lo vemos en María, como les digo, en forma ejemplar. Les dije que Schoenstatt quería aportar una nueva visión de María. Ahora, si digo nueva, siempre me remito a lo original. Porque si nosotros queremos hablar de María, tenemos que ir a la fuente, que es la Biblia. Es ahí donde se nos revela quién es María. Pero la revelación va sufriendo a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, diversos periodos, fases que se va, como cuando el Señor se despide de los suyos, les dice que el Espíritu Santo les va a explicar todo aquello que Él les ha regalado, que en ese momento todavía no podían ver, comprender en su totalidad.
Poco a poco la Iglesia ha ido desentrañando la inmensa riqueza que hay en la palabra revelada, ¿no? Y la Iglesia administra, por así decir, esa sabiduría, esa tradición que nos ha sido regalada. Y en ese sentido la imagen de María, la persona de María, la hemos ido descubriendo paulatinamente. Al comienzo era la madre de Jesús, ¿no es cierto? Estaba ahí, estaban los datos, pero sin duda que en los primeros siglos todavía no existía la conciencia que después del siglo XV, XVI, XVII, o ahora, digamos, fíjense que recién en el Concilio Vaticano II tenemos un documento, en un documento oficial de la Iglesia, un concilio, un documento dedicado a la Virgen. O sea, cuando se habla de la Iglesia, un capítulo entero sobre la Virgen. Y eso antes no existía. Siempre se ha hablado de María, pero se fijan, lo digo como un signo de que la Iglesia poco a poco ha ido descubriendo la imagen de María. Y Schoenstatt, en concreto el padre fundador nuestro, el padre José Kentenich, nos regala una visión, yo diría, muy novedosa de la Virgen. ¿Cuál es la visión normal, entre comillas, que tenemos de ella? Si nos preguntan, ¿quién es María para ustedes? Nos vamos a encontrar con respuesta, bueno, es evidente, la madre de Jesús. Es la madre de Jesús. A ver, pero ¿qué más de María? Es nuestra madre. Porque nosotros somos hermanos de Jesús y Cristo desde la cruz nos la regala como madre. Por lo tanto, María es nuestra madre. ¿Y qué más podemos decir de la Virgen? Vamos a decir, bueno, ella es la Inmaculada, concebida sin pecado original. ¿Se fijan? ¿Eso es todo lo que es María? ¿O hay algo más? Es nuestra madre, la madre de Cristo. Si nosotros tomamos el Concilio Vaticano II, que les mencioné recién, nos va a decir, bueno, la Virgen es imagen de la Iglesia. Es la imagen viva de la Iglesia. Ella encarna, personifica a la Iglesia. Es otra faceta ya. Ella tiene un lugar en una iglesia, el prototipo de la iglesia es María. Y eso agota todo lo que es María. Ya es mucho, ¿no es cierto? Es nuestra madre, madre de Cristo, es imagen y madre de la iglesia, por supuesto. ¿Qué cosa hay más de María? Es la antagonista del demonio, ¿no es cierto? Porque si nosotros abrimos el libro del Génesis, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con esta mujer, después de la caída de Adán y Eva, y la serpiente, y va a haber esa profecía, ¿no es cierto?, de la enemistad entre la mujer y el demonio, que el demonio va a atacarla, ¿no es cierto?, y su descendencia va a aplastar al demonio. O sea, hay una relación especial entre María y el demonio como antagonista. ¿Es eso todo lo que podemos decir de María? ¿Qué más dirían ustedes de María? ¿Ya? Es intercesora, intercede por nosotros. Es intercesora por nosotros. Si hablamos de un redentor, una corredentora, si hablamos de Cristo es el mediador de las gracias y María es la medianera de las gracias. ¿Podríamos decir que también es nuestra educadora? Por ser madre, es educadora de todas maneras. Las mamás tienen esa función especial, ¿no es cierto?, de educarnos. Y si el Señor nos la entregó como madre, es precisamente para que nos eduque, haga que el Señor Cristo tome forma en nosotros. Hay otra faceta más en este contexto. Yo le dije antagonista del demonio. Cristo quiso tenerla a su lado.
¿Han escuchado ustedes la expresión que María es la nueva Eva? ¿No es cierto que sí? ¿Eh? La primera Eva, Eva y Adán, fueron los padres que nos dejaron una herencia bien trágica, ¿no es cierto?, del pecado original, porque defraudaron el plan de Dios, cayeron en la tentación y con eso lo transmitieron a cada uno de nosotros y toda la raza humana. Pero así como Dios empezó, por así decir, la humanidad a partir de Adán, y no solo de Adán, sino que de Eva, como una pareja, digamos, a la cual todos descendemos, la nueva creación, la redención, también parte de un nuevo Adán, así lo llama, ¿no es cierto?, la tradición de la Iglesia, y de una nueva Eva, María. Eso es bien importante, porque ya es la imagen no solamente de María un ejemplo de perfección, o que me ayuda a mí como madre y me educa, sino que aparece en lo central de la redención, como al lado de el nuevo Adán, que es Cristo, pero que quiso tener a su lado a una nueva Eva, María, que quiso, como les decía al inicio, dignificar a la raza humana, a nosotros, para que nosotros como hombres, ¿no es cierto?, como personas humanas, cooperáramos con Él, el Dios hombre. ¿Y cómo llamó a María para cooperar con Él? La llamó para bajar a la tierra, para encarnarse. El Verbo se hace carne en el seno de una persona, de María, de una mujer. O sea, la primera cooperación en la redención, ¿cierto? Lo esencial es el Verbo, ¿no es cierto? Dios, la Trinidad, deciden que el Verbo venga hasta nosotros en persona y asuma la naturaleza humana en el seno de una persona, de una mujer, María. Pero fíjense que es bien especial. María concibe, por obra del Espíritu Santo, pero concibe a alguien que sabe quién es, qué misión tiene. Cuando ustedes como mamás, la mayoría de los que están acá me imagino que son mamás, conciben un niño, pero no saben qué misión tiene ese niño y quién va a ser ese niño, ¿no es cierto? En cambio María sí sabía. Cuando el ángel Gabriel se acerca a ella, le dice, saluda, ¿no es cierto? Ella se asombra, ¿cómo me saluda de esa forma? Plena de gracia. Tú vas a concebir un hijo. Y le dice quién es ese hijo, el Mesías. O sea, toda la historia de Israel, durante toda la historia, los profetas hablaban del Mesías. Y María sabía perfectamente quién era el Mesías, ¿cierto? Ella estaba familiarizada, como toda mujer religiosa en su pueblo, el Mesías prometido por los profetas, anunciado. Isaías, todos habían hablado del Mesías, se esperaba al Mesías. Y de pronto a esta mujer, a esta niña, se acerca un ángel y le dice, tú vas a ser madre del Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo yo, digamos? ¿De dónde? Ella empieza a dialogar y pregunta, no sabe, no entiende. Dice, sí. Y dice, yo tenía otro plan. Voy a hablar un poquito después de eso. Y después el ángel le dice, sí, Dios te eligió para esto. Pero no te preocupes, o sea, mira a tu prima Isabel, en su edad está concibiendo concibió un hijo, y para Dios no hay nada imposible.